Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 31 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Venezuela alcanzó este año el puesto de país más violento del mundo. Es una dignidad un tanto indeseable, pero esa es la cruda realidad. Llevaba varios años entre los 5 primeros, pero los países del Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador, le superaban, algunos años incluso, por bastante. Este año les ha dejado atrás a los tres, tanto a Honduras como a Guatemala como a El Salvador, porque según cifras provisionales, lógicamente estamos todavía a día 31 de diciembre, este año Venezuela cerrará el año con 23.047 personas asesinadas de manera intencionada, o lo que es lo mismo, 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. No son cifras oficiales, evidentemente, porque como con la inflación y otras muchas cosas en Venezuela, cosas malas, se entiende, la opacidad gubernamental en este apartado es absoluta o prácticamente absoluta. Son datos del Observatorio Venezolano de la Violencia y de 8 universidades que, lógicamente, van contando, no hay otra manera de contar estas cosas, se van contando uno a uno todos los asesinatos perpetrados en el país, todos los asesinatos intencionados. Quiero decir que es como se miden estas cosas, estas cifras de homicidio intencionado. El dato ya de por sí altísimo, para hacerse una idea, de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes, para que nos hagamos una idea, en España hay 0,7 por cada 100.000 habitantes, pues este dato, altísimo, como digo, se convierte en insoportable cuando descubrimos que un tercio del total, es decir, 10.422, fueron asesinados a manos de las fuerzas de seguridad, es decir, de la policía. Vamos a verlo. Era cuestión de tiempo que Venezuela se pusiese a la cabeza del mundo en lo que a violencia se refiere. Ya lo está a la cabeza del mundo en lo relativo a otros temas, como decía antes, malos. Por ejemplo, está a la cabeza del mundo en inflación desde hace bastante tiempo, también en número de refugiados que el país expulsa cada año porque simplemente no puede alimentar a toda su población y la gente pues decide irse. Y en el caso de la inflación, bueno, el segundo país está bastante lejos, el segundo país con inflación más alta que Venezuela está bastante lejos de ella. Lo curioso de Venezuela es que no es un país en guerra, al menos en guerra formalmente declarada. Estas cifras tan altas suelen darse de inflación, de refugiados, por supuesto, también de asesinatos, suele darse en países que atraviesan un conflicto bélico. Este no es el caso de Venezuela, Venezuela no está en paz, no está en guerra con ningún otro país, ni con vecinos, ni con países lejanos. En todo caso, podríamos decir que su gobierno está en guerra con la población, pero claro, esa no es una guerra, como decía, que no está declarada formalmente. No lo sé si nos dicen, por ejemplo, que Kabul, que es la capital de Afganistán, pues es la ciudad más peligrosa del mundo, o qué sé yo, Bagdad, hace unos años, hará 14 o 15 años, pues nos hubiese parecido algo normal. En Afganistán están en guerra Afganistán desde el año 2001, bueno, incluso antes, porque los talibanes ya llegaron a sangre y fuego y se fueron a sangre y fuego, y antes de los talibanes ya estaban en guerra los afganos llevan en guerra desde los años 70, pero bueno, si nos dicen que Kabul es una ciudad muy peligrosa, evidentemente nos lo creemos y nos parece lógico, perfectamente lógico, teniendo en cuenta pues, que está todo el país armado y que llevan 30 años en guerra. Lo mismo que si nos comentan que de Siria o de Yemen salen cada día miles de personas a la carrera huyendo del hambre, de las privaciones, de la miseria, de la violencia, etc. Es decir, lo que pasó hace 3 años, la gran ola de refugiados que salió de Siria vía Turquía hacia Europa, nos pudo sentar mejor o peor, indignarnos, producirnos lástima, pero nos parecía comprensible. Siria está en guerra desde el año 2011 y lo normal es que salgan, veíamos además las imágenes de las ciudades bombardeadas, ciudades como Homs, por ejemplo, que habían quedado totalmente devastadas, y lo natural y lo comprensible es que la gente saliese de allí. Son países en guerra, a fin de cuentas. En el Apocalipsis de San Juan, el último libro de la Biblia, se habla de 4 caballos. Caballos de 4 colores. El primero de ellos es el blanco, luego está el rojo,
Luego el bayo, el color bayo es color crema, para que nos hagamos una idea. Y por último el negro. Los exégetas de la Biblia, que a lo largo de los siglos han sido muchos, cientos de exégetas de la Biblia, sino miles, identificaron como a estos 4 colores con 4 alegorías. Las alegorías de 4 maldiciones, concretamente. La guerra, el hambre, la conquista y la muerte. Los famosos 4 caballos del Apocalipsis, de los que habréis oído hablar en más de una ocasión. Por países como Yemen o como Siria o como Afganistán, cabalgan los 4 a todo galope. Y ya digo, nos parece a todos mal, pero lo entendemos porque son países en guerra o que han tenido guerras muy recientes. Lo que es incomprensible es lo de Venezuela, donde también cabalgan a galope estos 4 caballos. Y esto, ojo, no es una opinión, aunque lo parezca, aunque haya recurrido a la Biblia para ilustrarlo, sino que se trata de un hecho perfectamente constatable en la realidad. Que los venezolanos pasan hambre, creo que no es ningún secreto a estas alturas. Decirlo hace 3 o 4 años, pues quizá lo era. ¿Cómo que están pasando hambre? Pero hoy por hoy todos sabemos, cualquiera que esté medianamente informado, empezando por los propios venezolanos, que son los que la padecen, pero digo fuera de Venezuela, son comunes los reportajes en toda la prensa mundial y por supuesto en la prensa de los países hispanos, reportajes periódicos que salen todos los meses sobre el problema de alimentación de alimentos que hay en Venezuela desde hace ya tiempo. Y aparte de eso, aparte de esos informes periodísticos y esos reportajes que podemos leer, noticias en televisión, aparte de todo eso, según la FAO, el 12% de los venezolanos pasa hambre. Es decir, que pasar hambre es algo un poco relativo. ¿Qué es pasar hambre? No comer un día o cualquier persona en principio que esté a dieta pasa hambre. No. La FAO lo tiene perfectamente categorizado. Pasar hambre es lo que ellos denominan la categoría de inseguridad alimentaria severa. Es decir, el 12% de los venezolanos están lo que comúnmente o popularmente se conoce como literalmente muriéndose de hambre. El 90% restante, esto es bueno, el 88% restante, descontando, como es natural, a la élite que gobierna en Venezuela, que esa de hambre no pasa ninguna, empezando por el propio Nicolás Maduro, a quien le sobran un montón de kilos. De nuevo, esto no es una opinión, es un hecho, no hay más que verle en imágenes recientes y a la vista está que tiene un sobrepeso alarmante. Pues ese 88 u 85 u 83% restante no gana lo suficiente para llenar la canasta básica. Es decir, no tiene una inseguridad alimentaria severa, no se está muriendo de hambre, pero se acerca bastante a ello. Si tenéis la oportunidad de hablar con un venezolano, hoy tenemos venezolanos en prácticamente todos los países hispanos, en España hay un montón, también en Argentina, en Perú, bueno, en Colombia no digamos, México, en Chile, en todas partes hay venezolanos y se les puede preguntar en persona y las historias que te cuentan son aterradoras, de familiares que las están padeciendo o que las padecieron ellos mismos antes de salir de Venezuela. Estas son las historias privadas, contadas una a una, pues que ayudan a trazar un retrato general de un país. Ojo, un retrato que no es extraño. En un lugar con la economía devastada, arrasada, y con una hiperinflación galopante, pues la verdad es que no suele abundar la comida. En ninguno. Allá donde tengamos un país con la economía destruida y con hiperinflación, automáticamente lo primero que aparece la escasez, obviamente, y lo primero que escasea son los alimentos. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela, que los alimentos son bastante escasos. Algo similar sucede con el caballo correspondiente a la muerte. La mortalidad en Venezuela se ha disparado en los últimos años, ¿no? Se ha disparado de una manera un tanto alarmante. Por un lado tenemos el hambre. El hambre es es el gran amigo de la parca. Y a ese hambre se suma que no hay medicinas y que los hospitales están parados por falta de insumos, porque todo el instrumental médico, pues o parte del instrumental médico no se puede emplear porque consume energía eléctrica y hay apagones continuos.
Leí el otro día un reportaje, el mes pasado creo, en la BBC, que hablaba que ni siquiera en las morgues disponían de energía eléctrica. Salía un reportaje hecho creo que en el estado de Zulia, creo, o en la costa del Caribe, que les reventaban los cadáveres. Acumulaban los gases en plena descomposición y que pasaban semanas allí, pero no tenían maneras ni de retirarlos ni de, por supuesto, mantenerlos. Bien, si esto pasa con los cadáveres, pues sucede lo mismo con los enfermos. Tengo algunos datos para que veáis que esto no son opiniones tiradas hacia el aire. La mortalidad por SIDA, que es el SIDA, es una enfermedad que con el tratamiento adecuado no te lleva a la tumba, pero claro, necesitas ese tratamiento. Ha aumentado un 75% en los últimos 5 años en Venezuela. La mortalidad por cáncer un 15%. Luego, estos son datos aportados por los propios hospitales venezolanos. La mortalidad infantil, que es especialmente dolorosa, ha retrocedido casi 30 años, a niveles de finales de los 80, pero para mal. Es decir, la mortalidad infantil en todos los países del mundo cae desde hace, pues diría que desde hace 200 años, pero en los últimos 15 o 20 años ha caído muchísimo, afortunadamente. También en Venezuela había caído hasta que empezó a repuntar de manera alarmante en torno al año 2012-2013. En 2017, es decir, el año pasado, no tengo las cifras de 2018, estos son datos de la UNICEF, la tasa de mortalidad infantil en Venezuela fue de 61 niños por cada 1000 nacimientos, 60 niños muertos por cada 1000 nacimientos. Ese mismo año, en 2017, murieron en Venezuela 12.000 recién nacidos. De niños que morían durante el parto. Es bueno, esto es mucho, poco, 12.000 siempre será muchísimo. Pero si lo ponemos en comparación con otros países, bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con los países europeos o incluso con otros países de Hispanoamérica, es muchísimo. Y si miramos otros países del mundo, nos encontramos con que esta es una cifra similar a la de Zambia, en África, que fueron 14.000 el año pasado, e igual a la de Zimbabue, que fueron también 12.000. Esto si lo comparamos con cifras actuales. Pero si las comparamos con cifras venezolanas de hace unos años, de 1990, por ejemplo, nos encontramos con que en 1990 murieron 7.000 bebés durante el parto. Es decir, 5.000 menos que el año pasado. Esto, ya digo, son datos de UNICEF, datos que están perfectamente auditados y que se consideran de la máxima calidad. El caballo de la guerra también se ha cebado con gran dureza sobre los venezolanos en los últimos años. Ahí tenemos la ubicua delincuencia con la que abría el programa de hoy, que ha convertido las calles de las ciudades de Venezuela en zonas de alto riesgo para salir, aunque sea, iba a decir, a dar un paseo. Ojalá los venezolanos en Caracas o en Valencia o en cualquier ciudad, en Maracaibo, pudiesen salir a dar un paseo, como lo damos en Madrid, en Barcelona, en Buenos Aires o en Santiago de Chile. Eso es jugarte literalmente la vida a ciertas horas y en ciertos lugares. No solo ya por eso, sino por los datos de homicidios que acaban de colocar a Venezuela como el país más violento del mundo. Era un puesto de primer país más peligroso del mundo, de país con mayor número de asesinatos, mayor tasa, mejor dicho, más que número de asesinatos, que Venezuela venía esquivando desde hacía años. Y siempre se decía, bueno, sí, está mal, pero claro, es que en Honduras está peor, o en El Salvador está peor. Bien, a partir de 2018 ya no pueden decir en El Salvador está peor, porque los datos de este año, la tasa de homicidios ha sido de, ya he dicho, 81 asesinatos por cada 100.000 habitantes, como decía antes. En total han asesinado, este año son números, de nuevo, insisto, provisionales, todavía el año no ha terminado, incluso tendrá que hacerse un recuento final a lo largo del mes de enero de 2019, han asesinado a 23.047 personas en Venezuela. Esto es lo mismo que 63 asesinatos intencionados cada día. Es decir, uno cada 30 minutos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta cifra,
En España, que es un país más poblado que Venezuela, son asesinadas aproximadamente cada año unas 300 personas. Hay años que son 293 y otros años 306, pero vamos, siempre en torno a las 300 personas anuales. Es decir, que no llega ni a una al día. Encontramos números parecidos a los de Venezuela en otros países hispanos, como os comentaba. Caso de El Salvador, de Guatemala o de Honduras. Pero es que en el caso venezolano hay algo desconcertante, especialmente desconcertante. De las 23.000 personas, por redondear, asesinadas intencionadamente este año, 10.400, un tercio, fueron a manos de la policía. Esto es lo desconcertante. Más nos indica dos cosas. La primera de ellas es que el gobierno bolivariano ha decidido acabar con la delincuencia apretando el gatillo. Si no, no se puede entender que solo la policía, que solo las fuerzas de seguridad, hayan matado a 10.400 personas. Y la segunda, que casi matan lo mismo los policías que los criminales. Lo cual hay que planteárselo como que algo no funciona del todo bien. El sistema de justicia no está para ajusticiar sin juicio a los sospechosos de un crimen. No es esa la función. Es impartir justicia y que los que hayan sido declarados culpables cumplan su pena. Si es la pena de cadena perpetua, la de cadena perpetua. Si es la pena de muerte, pues la pena de muerte. Nos puede parecer mejor o peor, pero si en un país existe, pues que se aplica bien, pero después de un juicio justo y del procedimiento debido. Si las fuerzas de seguridad matan en la calle, disparan en la calle, se está privando al delincuente del derecho a un juicio, a demostrar su inocencia, que podría resultar que es inocente, porque en estas 10.400 muertes a manos de la policía son 10.400 historias. Habrá algunos que sean culpables a la vista y otros que quizá no tanto, pero que los han matado de cualquier manera. Es decir, que nos encontramos algo parecido a un estado de guerra. Muy similar, desde luego, con cifras de, pues eso, de 3 ceros, de 4 ceros, de asesinatos, quiero decir. Las bandas criminales, esto tampoco es una novedad, que operan a sus anchas en las ciudades desde hace mucho tiempo y también dentro de las cárceles, son famosos los pranes en Venezuela, se han empezado a formar también en las áreas rurales, que hasta hace no muchos años eran relativamente tranquilas. Es decir, uno salía de Caracas y podía tener las 3 horas de Caracas, ya en la parte rural del país, podía estar relativamente tranquilo. Aquí viene una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el campo venezolano se ha tornado tan violento? Tan violento que muchas zonas rurales son más peligrosas que la propia Caracas. Pues por una razón fácil de entender, porque en el campo está la comida. La poca comida disponible. Y esa escasez ha provocado que se formen estas bandas de delincuentes para controlar el suministro de productos. Productos tales como, no penséis que estoy hablando aquí de caviar beluga. De productos como el maíz, el azúcar, la carne. Que en muchos casos son artículos de lujo en Venezuela hoy por hoy. Y que en el mercado negro, pues se vende. El mercado negro quiere decir donde se paga con dólares o con euros, con moneda fuerte, se paga muy caros. Claro, estas bandas terminan chocando entre ellas, como siempre sucede. Y se producen asesinatos. Tanto entre ellos como de la policía a los criminales, como de los criminales a la policía. Es decir, es una guerra, en una palabra. No es casual, por ejemplo, que los camiones cargados con productos alimenticios circulen escoltados por las autopistas venezolanas. Podréis encontrar imágenes fácilmente en internet solo con buscarlas. Y luego si van de vacío, que claro sucede que también van de vacío, lo que hacen los conductores es dejar las puertas de la caja abierta para mostrar que no hay nada y así evitar asaltos. Un poco como en el salvaje oeste. Con la diferencia de que en el salvaje oeste la impunidad no era del 92%, que es la que hay en Venezuela ahora mismo.
Esto se traduce, porque este porcentaje tiene una traducción muy fácil, se traduce en que 9 de cada 10 homicidios en Venezuela no se resuelven. La mayor parte de ellos ni siquiera se investigan y, como consecuencia, a los asesinos matarles sale prácticamente gratis, cuando no directamente gratis. La impunidad es un asunto serio, que hay que tenerlo muy en cuenta, porque es que genera imitación. Los que están en la duda de si unirse o no a una banda criminal se deciden hacerlo porque entienden que dedicarse a la delincuencia es algo rentable y que tiene poco riesgo. Es poco probable que te atrapen y que te juzguen y que te envíen a prisión. En todo caso, el riesgo sería que la policía te descerraje un tiro, pero solo eso. En este caso, si la policía va armada, pues los delincuentes también lo van, con armas de asalto. Los enfrentamientos son de este jaez. No se lían a cuchilladas, ¿no? Si a eso le sumamos un país literalmente muerto de hambre, como os comentaba antes, porque es que está literalmente muerto de hambre, con millones de padres que no saben qué dar de comer a sus hijos cada día, le sumamos la proliferación extraordinaria de millones de armas, calculan que hay unos 10 millones de armas descontroladas, incluso algunos piensan que hay más en Venezuela, armas sin registrar estoy hablando. Le sumamos la endémica corrupción policial y el hecho mismo de que la violencia llama a la violencia. Un asesinato, lo primero que va a llamar es a otro asesinato, especialmente si impera la impunidad. Pues tenemos el retrato final de un país que se desangra desde hace años, pero que este año nos da la voz de alerta ya definitiva. Este es el país más peligroso del mundo. Cabría preguntarse qué hace el gobierno frente a esto. No ya este año, sino los últimos. El último lustro. Por ejemplo, incluso podríamos irnos más atrás, porque esta pesadilla empezó hace ya mucho tiempo con Hugo Chávez en vida. Pues el gobierno de Nicolás Maduro, que está asediado en 1000 frentes, observa impotente cómo las cifras de criminalidad crecen año tras año. Esta es la realidad. Durante años el chavismo hizo infinidad de guiños a los malandros. Ahí es como llaman a los delincuentes en Venezuela. Bienandros los llamaba Chávez. No por nada, por cuestiones puramente políticas, cuando no ideológicas. Era para ganarse la lealtad de las zonas deprimidas, de los barrios deprimidos, de las principales ciudades, que desde hace muchos años son bastiones chavistas. Pues bien, esta alianza entre la revolución y los colectivos armados en buena medida por el propio gobierno, ha terminado siendo letal. Lo estamos viendo ahora. Hoy a Maduro poco puede ofrecerles, porque los tiempos de las generosas subvenciones que pagaba la renta petrolera ya han terminado. Solo le queda mirar hacia otro lado qué es lo que está haciendo. Y fingir que no pasa nada. Es no dar ningún tipo de datos y que tengan que ser terceros los que se encarguen de informar de los crímenes, de la inflación y de 1000 cosas más. Es decir, como con el hambre, como con las enfermedades, como con la ruina general. En Venezuela, si de algo podemos estar seguros desde hace mucho tiempo, es que los problemas no se resuelven por la simple razón de que ni siquiera se reconocen. Vamos con las llamadas, que tengo unas cuantas aquí listas para que las escuchemos todos. La primera es de Eduardo, desde Miami, que tiene una cuestión sobre la robótica y la libertad. Primero de todo, te quería agradecer el programa sobre robótica, me pareció muy interesante, y te quería preguntar si no crees que va a haber un despertar de las ideas de la libertad a raíz del hecho de que los estados cada vez lo tienen más fácil para controlarnos. Tarde o temprano yo creo que se dará el hecho de que la gente sea más respetuosa con su privacidad y ya no tolere tanto control del Estado. Y para acabar con una nota de humor, me gustaría que hubiese una película en la que las cámaras de Madrid hacen fotos a cada coche que pasa, lo cotejan la matrícula y miran si tienen que multarlo o no, pero a su vez el conductor en su banco tiene un robot
que coteja la multa con la fecha y la hora y controla si él estaba ahí en ese momento, y si es así paga la multa, y si no es así no la paga. Pero si la paga, el dinero sale de una cuenta que a su vez genera otro robot que trabaja y genera ingresos para el conductor. Pues no lo sé, Eduardo. Sinceramente no estoy yo muy seguro de lo que comentas, ¿eh? Porque ya ves cómo la gente les entrega no ya sus datos de navegación, que eso por descontado, sino su vida privada al completo. En fin, date un paseo por Facebook o por Instagram, o casi por cualquier red social, y verás la vida completa del personal. Quiénes son, en qué trabajan, qué les gusta, cómo son sus hijos, dónde van de vacaciones, si están o no están en unas relaciones o qué ponen en Facebook. Todas esas cosas que a mí siempre me han parecido con lo que soy yo para mi vida privada, que es un santuario absoluto, pues me llama la atención la gente con la facilidad con la que la gente da estos datos. Pero bueno, esa es la realidad que hay, así que no veo yo que haya demasiado celo por la intimidad. Entonces, esto que comentas de que nos vamos a rebelar contra... No lo veo, vamos a esperar, pero vamos, yo sinceramente no lo veo. Bien, vamos ahora con Freddy, que está en Lyon, en Francia, y tiene unas apreciaciones sobre el asunto este que hablaba la semana pasada de Emmanuel Macron. Quería hacer unas observaciones con respecto al podcast que hiciste sobre Macron. Yo formo parte de esas personas que votaron por él en las últimas elecciones. Lo hice pues en comparación con el resto de candidatos que había. Macron me dio la impresión que era el que tenía más ideas liberales. Pero tal y como tú lo dices en tu programa, parece que no fue así. Los franceses, aunque no lo creas, tienen una manía, que es el creer que pagar impuestos por todo es algo positivo, pues de esa manera participas al bienestar social. Es algo que no ha cambiado y según veo tampoco cambiará. Y lo paradójico es que los chalecos amarillos salen a protestar porque se quejan de que el salario no les alcanza hasta el fin de mes, pues tienen que pagar demasiados impuestos. Y luego cuando les preguntas cuál es la solución, la respuesta que te dan es, pues hay que bajar los impuestos, pero hay que ponerles más impuestos a los ricos, a las empresas grandes y a las empresas privadas, porque son ellos los que se enriquecen con el trabajo del pueblo. O sea, se quejan de que hay demasiados impuestos, pero la solución es ponerle impuestos al resto. Luego cuando les preguntas, ¿a partir de qué cantidad de dinero se puede considerar que alguien es rico? Pues te dan todo tipo de respuesta dependiendo de a quién se lo preguntes. Y lo más gracioso es que incluso tienes a Mélenchon. Mélenchon es el Hugo Chávez de Francia. Y lo tienes a él protestando junto con los chalecos amarillos. O sea, hablamos de un izquierdista convencido, de extrema izquierda, protestando porque hay demasiados impuestos y luego, como es lógico, diciendo que se deben aumentar los impuestos. ¿A quién? Pues a los ricos. En pocas palabras, el mayor problema de este país es que las ideas de izquierda están muy arraigadas dentro de la cultura popular. Aquí el tener mucho dinero es considerado entre la clase media hasta como algo inmoral. Si es que quieres ganar más dinero que el que necesitas, es incluso hasta mal visto. Y te lo digo con conocimiento de causa porque hasta hace algún tiempo yo también pensaba de esa manera. Y yo pensaba que todos esos impuestos eran positivos, pues participaban a la solidaridad. Por algo he vivido en Francia los últimos 25 años, ¿no? Ahora, mm, tengo que decir, pienso diferente desde que abrí mi propia empresa de arquitectura y que cada vez que me pago un salario, el Estado francés se lleva el 65% de lo que gano. Ahora, eh, el problema es que aquí la cosa va a ser difícil que cambie porque solamente hay o la izquierda o la derecha. Todavía no tenemos una alternativa liberal, pues las ideas liberales son todavía consideradas como que fuesen ideas de derecha. Incluso hasta son consideradas como reaccionarias, con el agravante que la poca gente que difunde esas ideas liberales son pocos y encima muy malos comunicadores. A veces pienso que lo que nos haría falta por aquí es que ustedes cuatro, o sea, Javier Milei, Gloria Álvarez, Axel Kaiser y vos, pudiesen hablar francés para que vengan acá y que expliquen las ideas liberales a mis compatriotas franchutes.
Bueno, eso es todo, Fernando. Felicitaciones por el programa y un abrazo desde acá, desde Francia. Chao. Bueno, Freddy, ya comentaba el otro día que, curiosamente, habían conseguido, estos de los chalecos amarillos, habían conseguido que Macron aprobase un gasto de 10.000 millones de euros, que no es precisamente una miseria, sin percatarse de que ese dinero saldrá de sus impuestos. Y estaban todos encantados y contentísimos. ¡Ay, qué bien! Nos va a dar todas estas cosas. Lo cual, a mí había un pequeño salto de eje ahí. Bueno, os quejáis de los impuestos y lo que le pedís al gobierno es más gasto que va a salir de los impuestos. El gobierno no tiene una máquina de hacer billetes, por lo menos el gobierno francés, que está dentro del euro. Respecto a lo que comentes de Mélenchon y de su apoyo a los chalecos amarillos, bueno, este hombre se apunta a un bombardeo. Es lo mismo con Le Pen, ¿eh? No, también lo comentaba la semana pasada. Con Le Pen querían una revolución y creen haberla encontrado en esta historia de los chalecos amarillos. Lo que comentas es esto de que yo me ponga a hablar francés y les hable a los franceses, pues ya lo veo bastante más difícil. No sé nada de francés o muy poquito, vamos, 4 palabras. Y no por nada, sino porque es que es una lengua que la verdad nunca me interesó demasiado. Yo el primer país extranjero que pisé en mi vida siendo un niño fue Francia, pues como la buena parte de los españoles. No por nada, sino porque compartimos con ellos una frontera larguísima y no me llamó la atención ni de niño el francés. Más leído, es relativamente sencillo de entender y no me produjo. El inglés sí, claro, pues porque era el idioma de pues, los años 80, ¿no? Que el rock and roll se hacía en inglés y todas estas cosas, pero la verdad es que el francés no mucho. Pero bueno, además bastante faena tenemos nosotros, entre los hispanos, digo, Milei, Gloria Álvarez, etcétera, ¿no? Pero, oye, mi amigo Alberto Garín, que entra aquí en la contracrónica de vez en cuando, es liberal, por supuesto, y habla un francés exquisito. No por nada, sino bueno, porque es muy listo y además porque es que estudió en la Sorbona. Y esto ahí se aprende el francés, el francés máximo, el más refinado de todos. Así que no sé, habrá que proponérselo a Alberto, aunque casi te anticipo que no va a estar mucho por la labor. Bien, pues vamos a ir terminando ya el programa de hoy. Vamos a terminar con Pizarro, que nos habla sobre la prisión permanente revisable. Cuando un crimen genera un agravio tal que el responsable no puede resarcir porque es tan ominoso que no hay vida, dolor o privación en el criminal suficientes para que se alcance un mínimo de justicia, la prisión sine die es el mal menor. Ante la realidad de un criminal secuencial que está en libertad buscando a su siguiente víctima, la prisión sine die es el mal menor. La suspensión de derechos de estos criminales es la preservación del derecho a la vida de sus potenciales víctimas y del derecho a la justicia de los familiares de sus finadas víctimas. Quienes anteponen los derechos del criminal a los de sus víctimas tienen un concepto de la justicia discutible, una filiación empática discutible y un entendimiento de naturaleza humana discutible. Demasiadas discusiones incapaces de evitar atrocidades espeluznantes. Cordial saludo de Pizarro. Con esta llamada de Pizarro, es decir, Alejandro, en el siglo, terminamos el programa y terminamos también el año 2018. No por nada, sino porque es que hoy es el último día de 2018 y aunque quisiese no podría hacer más programas. Este ha sido el tercer año de la Contracrónica. Empezó en el año 2016, a principios de año, y este año he hecho un total, la verdad es que he batido el récord, he hecho un total de 350 programas, es decir, casi uno al día, que han obtenido casi 5 millones de descargas. Que, en fin, solo esto se merece daros las gracias 5 millones de veces. Bueno, pues por hacer de la Contracrónica el programa líder en lengua española de análisis político y económico dentro de la radio online, que es una radio que lleva poco tiempo, pero que poco a poco va ganando cada vez más oyentes y más aficionados. Espero que el año que ahora empieza, que es 2019, ya estamos prácticamente en él, pues espero estar a la altura de una audiencia como sois vosotros, una audiencia tan exigente, y seguir contando con vuestro apoyo. Con esto, en fin, no quiero tampoco ponerme sentimental, pero es que la verdad, cuando he hecho la vista atrás, el último año y los últimos 3 años, la verdad es que me alegro mucho de teneros como oyentes, de que seáis tantos y sobre todo de que seáis tan fieles a este espacio. Así que, queridos amigos, os deseo un feliz año 2019.
La Contracrónica y La Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que La Contracrónica y La Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.